Bueno, Amelia, una nueva crisis política en el Perú. Así se podría señalar lo que significó ayer la renuncia del presidente de este país, Pedro Pablo Kuczynski, después de un proceso intenso que se llevaba a cabo desde el Congreso Nacional y apenas con 20 meses en el poder, en un gobierno de 5 años. El presidente de Perú, Kuczynski, apenas tenía un año y 8 meses. Y queda entonces una gran parte de ese periodo por concluir, pero desde el inicio, desde que asumió el cargo, ya hace más de un año, pues el presidente de este país se encontraba en una situación de crisis. En el Perú, el partido PPK, que es el proyecto político del presidente, no pudo obtener la mayoría en el Congreso de ese país, y una situación que estalló de escándalo, de corrupción, que afectó al Perú, como ha afectado a muchos otros países en la región, como es el caso de Odebrecht, pues en esta ocasión implica y tiene como consecuencia la renuncia del presidente de este país. Ese Congreso, dominado por los fujimoristas, inició un proceso que ellos denominan como vacancia por incapacidad moral, que es una especie de juicio político que tiene el propósito de la destitución del presidente de este país. Tuvo como propósito eso, y fundamentalmente se usaron como bases lo que le decía de este escándalo de Odebrecht por varias razones. Una, porque empresas vinculadas al expresidente ya de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, recibieron recursos, recibieron pago de la Odebrecht, y él mismo, siendo ministro del gobierno de Alejandro Toledo, fue consultor, asesor de la Odebrecht, y inmediatamente después de haber realizado varios trabajos de consultoría con esta empresa brasileña, pues Odebrecht ganó algunos concursos importantes en este país. Esto fue lo que dio al traste con la renuncia ayer del presidente de Perú. Hoy se suponía, y ya estaba programado, una sesión del Congreso Nacional para conocer sobre la destitución del presidente, y lo que hace el presidente es adelantarse a esa decisión del Congreso y renunciar. Eso va a tener implicaciones, da continuidad a una serie de hechos y de escándalos que se vienen dando en el Perú desde hace mucho tiempo, al extremo de que no hay ni un solo presidente de este país desde la década del año 90 que esté exento de algún tipo de escándalo o de persecución por parte de la justicia de este país. Le correspondería entonces asumir al vicepresidente de Perú, que es Martín Vizcarra, la presidencia de este país, que debería oficializarse a partir de mañana, ¿no, Amelia? Vamos a ver el momento en el que hizo el presidente Pedro Pablo Kuczynski el anuncio a la nación sobre su renuncia. Las razones están relacionadas con algunos de los casos que acabas de mencionar, y aseguraba en esa locución que la transición se haría de manera pacífica y ordenada. Dice que Perú está primero. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. Habrá una transición
constitucionalmente ordenada. Agradezco a todos los que me ayudaron en mis dos campañas, a quienes se han esforzado conmigo como ministros, parlamentarios y colaboradores en este gobierno, y a los que me ayudaron en el pasado. Bueno, ahí escuchábamos el momento en el que aseguraba que esa transición se hará de manera ordenada. Hay que decir que en sus primeras palabras él se refería a la divulgación de unos videos que se presentaron en los medios de comunicación durante el inicio de esta semana. Ya se sabía que el presidente iba a tener que comparecer ante el Congreso en el día de hoy por segunda ocasión para ser interpelado por su posible vínculo entre mientras estuvo en el gobierno de Alejandro Toledo con la empresa Odebrecht, y es que se ha podido determinar que una empresa de la que es socio llamado Westfield Capital habría recibido alrededor de $3 millones por concepto de pago por asesorías que hizo a la empresa Odebrecht en un periodo en el que él no era presidente. Por eso muchos medios hablan de la torpeza con la que Kuczynski se manejó con relación a este asunto. No podemos olvidar aquel discurso de febrero del año pasado, cuando se destapó el caso de Brecht, en el que Kuczynski hablaba de la corrupción, cómo tendría que ser sancionado todo funcionario público que se viera vinculado a un escándalo de esta naturaleza, pero nunca indicó, no fue transparente con relación a este hecho. A él no se le está de entrada juzgando por haber recibido pago por concepto de soborno mientras estuvo como ministro en el gobierno de Toledo. Sin embargo, se ha decidido investigar esta parte también. Como consecuencia de su renuncia anoche, el Ministerio Público ya decidió solicitar el impedimento de salida para el presidente peruano. El jefe del equipo especial anticorrupción, Hamilton Castro, solicitó la tarde de este miércoles que se le impida salir del país para poder profundizar las investigaciones y que su estadía en territorio peruano facilite esta investigación. Así que fuentes del Ministerio Público dicen que el requerimiento se hizo ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción con el fin de garantizar la estadía del presidente peruano en el territorio nacional. Yo creo que termina también envuelto en la disputa entre los dos hermanos Fujimori. ¿Por qué? Porque los videos a los que se hace referencia están relacionados con lo que ocurrió en diciembre. En diciembre del año pasado, el presidente iba a tener que presentarse ante el Congreso para atender un llamado como el que se hacía para el día de hoy. Se estaba solicitando su destitución por razones similares, el posible vínculo con Odebrecht y la falta de transparencia a la hora de hablar de este tema. Si comparamos la situación de Kuczynski con la de Juan Manuel Santos, por ejemplo, en Colombia, donde se determinó que su jefe de campaña incluso recibió dinero por parte de Odebrecht, transparentar la información, que el presidente hablara del tema, que indicara que se le investigara, hizo que los colombianos de alguna manera aceptaran la situación y que se permitiera que el Ministerio Público trabajara. Lo que ha pasado en Perú es que en todo momento el presidente se ha intentado desvincular del tema y empiezan a salir informaciones que indicarían que él habría recibido dinero o por lo menos beneficios de ese intercambio comercial entre una empresa suya y Odebrecht. Esta semana él aseguraba el pasado lunes en una inauguración que no se iba, que nada lo sacaba del poder. Sin embargo, unos videos que se filtraron que mostrarían cómo se salvó de la destitución, entonces ya lo lanzan a la jaula llena de leones. Esos videos se entiende que fueron filtrados por la línea de Keiko Fujimori, que está en una pelea constante con su hermano Kenji Fujimori, que ha decidido incluso ya organizar su propia fuerza política, porque se dijo desde el principio que PPK se salvó de su destitución a través de una negociación con legisladores del partido de Kenji Fujimori, a través del cual ellos se abstendrían de votar a favor de la destitución, y el presidente Kuczynski a cambio lo que haría sería indultar al presidente, al expresidente Alberto Fujimori, y a la vez pagarle obras o garantizar la construcción de obras en las demarcaciones donde estos legisladores son representantes. Vamos a ver
un pequeño reportaje preparado por El País que me parece que ilustra muy bien de qué tipo de videos estamos hablando. El peruano Fuerza Popular de oposición y de corte fujimorista publicó una serie de videos en donde muestra a congresistas y políticos intentando comprar votos para evitar la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Uno de ellos muestra a Kenji Fujimori ofreciendo obras al legislador Moisés Mamani. Tengo miedo por mi... Pucha, versiones pasan una otra cosa, puta, que si no sé esto te va a perseguir la fiscalía, puta madre, te vas a sacarte la mierda, no sé. Te vas a tener del lado del gobierno. La fiscalía está persiguiendo a Popular ahorita. No sé, lo está pasando ahorita, al contrario. En otra de las grabaciones presentadas por Fuerza Popular, se puede escuchar a Freddy Guido Aragón Valdés, gerente de políticas de Sucamec, hablando del negocio que presentaba a los congresistas. 100 millones, ya, ok, 10%, ya, 5% nomás que te deje, 5% nomás. Ya, cierras tú con el alcalde, gestionas tú con el ejecutivo, sacas eso y se realiza la operación. Eso hacen los apristas, por ejemplo. ¿Me entiendes? Eso hacen los humalistas. Eso hacen los humalistas. Pucha, la plata te llega así fresquita, pues, hermano. Tú sin mover un dedo. Frente a esto se pronunció la bancada de Fuerza Popular. El congresista Daniel Salaverry manifestó que el partido se encontraba indignado frente a las grabaciones presentadas. Respondiendo a las acusaciones, el gobierno, a través de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Araoz, señaló que se trata de una emboscada y aseguró que el Ejecutivo no compra congresistas. Kuczynski deberá comparecer el jueves ante el Congreso en persona o bien a través de su abogado y posteriormente se abrirá un proceso de debate y votación sobre la... Bueno, este reportaje es de antes de ayer. Mira, antes de la decisión del presidente Kuczynski. Exacto. Sí. Para concluir, obviamente estos legisladores que aparecen en las grabaciones están siendo investigados inmediatamente por posibles casos de corrupción. El que se hayan divulgado estos videos provocó que legisladores del partido de Kuczynski se pronunciaran a tempranas horas de la mañana de ayer, incluso a través de redes sociales, indicándole que primero estaba la democracia en el país y primero estaba el país, y le exhortaban al presidente que renunciara. Digamos que ahora la incertidumbre está en si se aceptará incluso a Martín Vizcarra, que es el primer vicepresidente. Perú tiene dos, luego hay una mujer. Habría que ver, él llega a Perú, ya lo anunció anoche, llega a Perú la madrugada de este viernes, y vamos a ver qué pasa en el transcurso del día de hoy. Él estaba designado como embajador ante Canadá, y en caso de que tenga dificultades para formar gobierno, hay una segunda vicepresidenta que podría asumir el cargo, así que es una novedad. Hay que prestarle atención, sí, a esta situación que está viviendo el Perú, porque como decíamos, se desata a partir de este escándalo de corrupción que está afectando también a la República Dominicana, que es el caso de Odebrecht, ha afectado a otros países de América Latina y ha tenido implicaciones como esta de la renuncia de este presidente del Perú, pero no solo la renuncia del presidente Kuczynski, sino que si uno revisa los presidentes que ha tenido el Perú después de la salida de Fujimori, porque lo de Fujimori en la década del 90 fue un periodo también lleno de mucha tensión y de crisis política, pero los expresidentes de Perú, Alejandro Toledo, por ejemplo, está en búsqueda y captura, está prófugo de la justicia de Perú, y se le ha solicitado a Estados Unidos la extradición por su implicación en casos de Odebrecht, pero también el caso de Alan García, expresidente de este país, quien es sospechoso por casos de corrupción, Ollanta Humala, que es el presidente más reciente que ha tenido el Perú, que se encuentra preso. Es decir, ha habido consecuencias para los expresidentes de este país, y claro, tenemos en el Perú un ministerio público y una
justicia que se encarga de investigar, de perseguir casos de corrupción. Y si uno revisa lo que ha sido la historia del Perú, se va a dar cuenta que ese Ministerio Público se fortalece a partir precisamente de la crisis que se vivió en ese país durante el periodo de Fujimori. Incluso este caso de los videos de PPK recuerda mucho los casos de los Vladivideos, que son los videos del asesor, el asistente directo de Fujimori, Vladimiro Montesino, que él mismo, el jefe de inteligencia, que él mismo grababa los videos de soborno de políticos y de funcionarios. Y claro, coincido contigo en el hecho de que este caso es el que se constituye como en la gota que derrama la copa con relación al presidente de Perú, pero hay que recordar que esto también tiene como antecedente una situación que desde mi punto de vista es la que ya implica o determina la crisis que dirigía a la caída de este presidente de este país, y es el hecho de él haber negociado en diciembre del año pasado con uno de los hermanos Fujimori, con Kenji Fujimori, para el indulto del expresidente Alberto Fujimori. Y eso tuvo un gran rechazo en la población peruana e incluso en grupos políticos que apoyaron al presidente de Perú y lo apoyaban. Y bueno, ese apoyo él lo perdió, y claro, frente a la pérdida de ese apoyo ya él no tenía posibilidad de mantenerse sin una crisis como la que tenemos ahora. Y para todos ahí hubo una negociación. Lo que no se sabía era esta última parte, porque se entendía que la negociación era salvarlo de la destitución a cambio del indulto de Fujimori. La novedad es que los legisladores, además de eso, negociaron un intercambio económico que podría estar relacionado con la recepción de recursos o con que se asignaran obras en sus demarcaciones. Creo que no podemos despedir este segmento sin hacer una relación entre esta situación que tú acabas de decir, de independencia del Ministerio Público, con relación a lo que ocurre en República Dominicana. Yo creo que es sumamente importante, no es abogar por la destitución de un presidente, es abogar porque las instituciones en nuestro país funcionen. Perdón, porque hay un Ministerio Público independiente, transparente, que una vez se adoptó esa medida, como la que anunció el presidente Kuczynski anoche, ayer en la tarde más bien, inmediatamente ejecutó las acciones para impedir su salida del país. Eso no significa que Kuczynski sea culpable de estar vinculado con el caso de corrupción de Odebrecht. Eso significa que el Ministerio Público entiende que tiene que estar en el país para que pueda atender a los reclamos de la justicia cuando fuera necesario. Incluso en Perú está muy bien establecido bajo qué condiciones un presidente puede ser juzgado. Pero estas acciones están relacionadas con posibles vínculos de Kuczynski antes de ser presidente. Entonces, hacia allá es hacia donde debemos apuntar. Cada vez que vemos un ejemplo como este, como lo que ocurre en Ecuador, como lo que ocurre en Colombia, no podemos dejar de comparar estas situaciones y las acciones concretas y los resultados que se van logrando en estos países con relación al que tenemos el día de hoy en República Dominicana, y eso es lo que hace pensar que tenemos las manos vacías aún. Así es, entonces, mucha atención a esto que está pasando en el Perú, que es preocupación para muchos países en la región y en el mundo, y sobre todo porque el 13 y 14 de abril ahora en Perú va a estarse realizando la Cumbre de las Américas, que tiene como tema gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Ese es el tema que se va a tocar en esa cumbre. Así que pendiente de lo que siga pasando ahí. El presidente de Argentina y el presidente de Colombia estaban analizando la posibilidad de no asistir ya ante esta situación en Perú. Bueno. Vamos a ver.